Hola, ¿cómo están amigos? Soy Lorena Ochoa y les doy la bienvenida a su programa Revelaciones. Hoy tendremos la presencia de la psicóloga Elena Rendón y ella nos va a hablar sobre cómo incluir la salud mental en la crianza de nuestros hijos. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube, la estación GYE. Además, en radiocentro.es. Gustavo. Gracias Lore, ¿qué tal amigas y amigos? Recordarles nada más antes de comenzar que nos retransmite Radio Centro 101.3 FM. Sí, antes de pasar al tema central, doctora, yo quisiera que me explique un poquito esto de el enfoque sistémico. También usted es Master Practitioner. Estos estudios, estas especialidades que usted a lo largo de los años ha logrado obtener para enriquecer su servicio a la sociedad, porque queremos como sociedad seguir creciendo y corregir ciertos traumatismos psicológicos que venimos arrastrando. Bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, el enfoque sistémico es una herramienta valiosa en la psicología porque nos permite ampliar un poco más la visión del individuo, la visión no solamente psicológica y biológica, sino también la visión espiritual y la visión emocional. Entonces es una mirada holística al individuo para poder incluir todas esas partes porque vivimos desarticulados. Hay una parte de nosotros que tiene la parte racional, que es nuestra parte, la lógica, la que tiene sentido, uno más uno es dos, y también nuestra parte emocional, que son una estructura básica del ser humano que se converge todo esto en la parte psicológica, como una respuesta. El término holístico tiene que ver con que el ser humano es alma, cuerpo y espíritu. Claro. Al hablar del holístico, estamos incluyendo que no somos solamente una mente y un cuerpo, que tenemos que ver solamente lo que se ve, sino también lo que no se ve, que es la parte emocional y la parte espiritual, porque es nuestra estructura como el ser humano realmente. No solamente somos un cuerpo vacío, somos un cuerpo que tiene un cuerpo emocional y un cuerpo espiritual. Entonces ahí nos conectamos con el tema, cómo incluir la salud mental en la crianza de los hijos, porque en antaño decían que la madre a uno lo corregía con una mirada o si estaban en privado en la casa con la sandalia se la aventaba, o el papá con una varita, con un correazo, que hasta en la Biblia está, que hay que aplicar la varita y hay que enseñar al niño el camino correcto desde pequeño para que de adulto no lo abandone. Pero entra también el tema espiritual, no solamente emocional y físico, como menciona usted. Así es, yo pienso que el tema espiritual es realmente lo que sostiene en la experiencia humana. No somos los humanos sosteniendo una experiencia espiritual, es por el contrario. Entonces, si ya nos vamos a hablar y a explicar un poco la parte espiritual, esta alma o esta extensión que viene de la fuente, porque tenemos que aclarar que la fuente es solamente una energía, lo que se llama Dios, ¿ya? Que se ha representado con su Hijo Jesús que encarnó y que existe un hombre que lo representó, sí, pero realmente cuando hablamos de Dios estamos hablando de una energía poderosa, infinita, de amor incondicional. Esa es la base del ser humano, esa es nuestra estructura espiritual, así como tenemos una estructura corporal que la sostienen los huesos, la columna vertebral, una estructura emocional en el sistema nervioso y psicológico, ¿me explico? También tenemos una estructura espiritual que hay que incluirla porque, como vuelvo y repito, es la base y es realmente el propósito de la vida. Y en la crianza de los hijos aplicamos esta fórmula de lo espiritual, de la salud mental, pero si yo no he sanado como padre, ¿cómo puedo yo aplicar esa salud que no la tengo a mi hijo, a mis futuros hijos, a mis nietos? Exactamente, eso es importante. Yo siempre digo, este tipo de enseñanza deberían de darse en los colegios. Deberíamos de enseñarle y darle herramientas a nuestros niños para que sepan cómo funciona esta estructura que es el ser humano. Como tú bien dijiste, si yo no he resuelto mis problemas, y cuando estamos hablando de problemas, que realmente la palabra no debería de ser un problema, sino un programa que hemos heredado y que ni siquiera tenemos idea ni de quién. Heredamos genéticamente y espiritualmente. Genéticamente,
espiritualmente, biológicamente, psicológicamente y emocionalmente. Entonces, si tú te pones a ver, un niño es como un recipiente vacío que cuando llega al vientre de su madre, cuando es gestado, ya está recibiendo toda esa información a través de la biología, a través de la experiencia espiritual de la madre, de sus creencias y de su religión y de su preferencia y de todo el contexto. Y no solamente de solo la madre, sino de la abuela materna y de todo el clan de mujeres de su transgeneracional. O sea, realmente somos un cúmulo de información. Y si nosotros no sabemos que esa información existe, el programa comienza a rodar, ¿ya? Y uno no se da cuenta de cuál es la fuente que alimenta ese programa. Entonces, por eso es que es importante, cuando hablamos de salud mental, que comencemos por el principio, valga la redundancia. Si el sistema familiar es el sistema que aporta ese programa. En cada día no es que hay un programa, sino que simplemente con nuestras interacciones, cómo se forma la relación de papá y mamá, hasta la historia de cómo comenzó la historia de amor de nuestros padres, va a influenciar. Ahora, doctora, disculpe que le interrumpa, pero ahora, ¿cómo identificar cuando la salud mental de un niño no es saludable? El ¿Cómo lo cuerpo, identifica? la Porque biología del hombre, del ser humano, en este caso del niño, es el que contiene el síntoma, ¿ya? El síntoma es una muestra nada más de que hay algo que no está funcionando bien. Cuando hay un niño que no duerme, cuando hay un niño que no come, cuando hay un niño que tiene pataletas, que muerde a los niños, a los compañeros del colegio, que es agresivo. O sea, está hablando, está informándonos de lo que está pasando en el sistema familiar, porque él es la esponja que ha absorbido toda esa interacción, todo el conocimiento. Imagínate, toda la carga emocional, biológica, espiritual, emocional de la madre y del padre. Entonces es un cúmulo de información ajena, ¿ya? Y ahí es donde viene el propósito del alma, que es el que tiene que impulsar esa individualidad de ese niño. Pero ¿cómo nos sacamos toda esta información si ni siquiera sabemos que la eso le iba tenemos? a decir, los padres no creen que Los están padres criando bien a tampoco sus no saben. hijos. Y ahí tenemos que retomarnos un poco a la cultura y a la educación. Los valores, la ¿Ya? cultura, Nos educación, todo eso. enseñan qué Ujú. hizo la carabela de Cristóbal Colón, historias de no sé dónde, las peleas con... Incluso la biología y lo que empieza a Exacto, me crecer a explico, o cierta sea, edad tan, en los tan, niños y tan las niñas, primario. pero no la responsabilidad. Por ejemplo, le Exacto. enseñan los órganos sexuales y para qué sirven, pero no la responsabilidad Exacto, que no está implica. porque aparentemente esa es una educación que se tiene que dar en la La casa. familia. Y en la familia ni siquiera es, a ver, sentemos, ya tiene el niño 11 años, vamos a hablarle de sexualidad. La sexualidad comienza en el momento que el niño lacta. O sea, para que uno se dé Claro. cuenta la inmensidad en el sistema familiar del método de educación. No le estamos enseñando al niño solamente cuando ya le vamos a hablar de sexo, te vas a hacer grande, las hormonas te van a comenzar a cambiar. Estamos enseñando del placer cuando ese niño lacta de su madre la leche materna. ¿Me explico? Estamos enseñando del amor en cada acción del padre con la madre, de la madre, cómo se tocan, cómo se miran, todo, ¿me explico? Entonces, es una gran responsabilidad, pero también una gran oportunidad y una aventura maravillosa. Eso es lo que yo trabajo con mis pacientes. Por eso usted se especializa en crear un espacio donde los niños y sus familias puedan expresar sus problemas y resolverlos. Exactamente. Sobre todo a mí me traen niños, por ejemplo, doctor, este niño es malcriado o tiene insomnio o habla de cosas raras, ya porque ahí es, por ejemplo, la parte espiritual. Hay niños que dicen, mamá, yo veo a un señor ahí parado y la mamá dice, Dios mío, este niño está loco. Y me lo llevan y está desesperado. Y es porque si supiéramos cómo funciona el mundo espiritual, sería normal. ¿Me explico? Yo tuve la suerte de nacer en una familia donde ese tipo de espiritualidad se vivía. Mi mamá era una mujer que tenía ciertas habilidades intuitivas, ¿ya? Y tenía capacidades como, por ejemplo, Tal vez tenía discernimiento. sí, tenía discernimiento y tenía también capacidades como de percepción de otro tipo de energías. ¿Y cómo ¿Ya? se reflejan estas percepciones? Es como una intuición. O sea, cuando uno dice, por ejemplo, yo puedo comunicarme con los muertos, tú ves que ahora están de moda las medium, ya todo el mundo habla de las medium, ya tienen un protagonismo y todo lo demás. Está más abierto porque siempre ha Exacto, existido exacto, desde toda hace la vida. muchos años. El mundo espiritual es más real que este que nosotros vemos y Y no tocamos. tiene nada que ver con la religión. No, exactamente. Ahí va, digamos, esa parte de la religión que lo que hizo fue estructurar toda esta información porque era demasiada
que no hubiéramos podido. Entonces viene la iglesia viene como a estructurar, ¿ya? Como en los colegios se estructura la educación, en la familia se estructura, a pesar de que no sabemos que estamos haciendo una estructura, pero la estamos haciendo, estamos entregándole información de vida a nuestros hijos. Fórmulas de amor, por ejemplo. Yo atiendo muchas parejas, ¿sí sabes? Y las parejas vienen cada uno con su problemática y siempre termino teniendo sesiones individuales con él, con ella, y comienzo a preguntar, ¿qué pasó con tu papá? Entonces, mi papá era un hombre súper grosero con mi mamá, y yo he tratado de evitar, pero ella abusa de mí, claro. Trae a su sistema a un opuesto, que no lo hace él, pero la esposa viene con esas condiciones, porque el desafío de ese ser es lidiar con eso. ¿Qué hace usted, doctora? El otro día contaron un caso de que se pelea una pareja. El esposo prefiere dejar que se enfríen las cosas para hablar y no resolver con la cabeza caliente. Pero ella a los 10 minutos se dio cuenta de que ella fue la que encendió la mecha y quiere arreglarlo en ese rato. El esposo quiere dejar que las aguas se calmen, pero ella quiere resolverlo para que en el resto del día ella quedar tranquila. Se crea un conflicto ahí. ¿Cuál es la Se fórmula? crea un conflicto porque ella siente que él no le da importancia a sus Exacto. emociones. Pero ahí es que la fórmula es darte cuenta que nadie se va a hacer cargo de tus emociones. Y ahí vienen todas las creencias y la cultura y lo que nos han enseñado, que el príncipe azul viene y te lleva, te salva y él se va a hacer cargo de todo lo tuyo. Entonces es como que nos casamos y le entregamos la mochila de todas estas son mis necesidades y el otro también. No, pues y él la mochila la deja a un lado. Es que no sabe. Y ahí viene otra parte de la el educación. responsable la deja a un lado y la patea, pero si él la asume y se la pone. Tampoco se vuelve el papá. Son extremos. Se vuelve el papá y ahí vienen los problemas de infidelidad cuando una mujer se convierte en la mamá de su hombre o el papá de el esposo se convierte en el padre de la esposa. Olvídate, las cosas se Y dañan. volviendo al tema central, el niño viendo eso. Exactamente, me explico. Entonces, el niño absorbe todo y el niño es como el contenedor de todos los programas que vienen de esta familia y de esta familia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el desafío de ese niño? Aprender en algún momento, cuando viene la racionalidad, que es a partir de los 8 o 9 años, ¿ya? El niño comienza a tener un sentido de todo lo que ha absorbido y él crea una historia que le conviene porque es un mecanismo de defensa para poder sobrevivir, ¿ya? Primero, que cuando pasa todo esto en la infancia, el niño es un gran radar de percepción, ¿ya? Por eso se llama el niño interior, porque el niño ya no existe cuando tú eres grande, pero tú estás cargando un niño interior. Todos cargamos con un niño interior. Pero lo que se llama el niño interior es un conjunto de memorias que están alojadas en el cuerpo físico de toda la percepción. ¿Por qué se toca aquí? Porque aquí queda el plexo solar. El plexo solar es un centro energético que forma parte de nuestra biología espiritual. Nuestras vísceras. Para las personas que nos están solamente escuchando, queda ubicado entre las En el costillas. diafragma. El corazón y el ombligo. Ya, exactamente, es aquí abajo, justo en el diafragma, un poquito más abajo. Es un centro energético que forma parte de nuestra estructura espiritual. Por eso la Biblia habla de riñones, de vísceras, cuando se refiere a emoción. Claro, definitivamente, las emociones son creadas especialmente para el alma. Doctora, ¿y es cierto entonces que por las emociones negativas te pueden alojar enfermedades en ciertos Definitivamente, órganos? hoy por hoy se ha descubierto ya científicamente que el motivo principal de una enfermedad es no poder canalizar las energías. O sea, radica en los sentimientos negativos. Exacto, es que imagínate, el alma viene con un propósito, ¿verdad? El alma se desprende del todo, de la nada, que es Dios, toda esa energía maravillosa que crea, ¿ya? Para ser humana, y en ese viaje pierde muchas condiciones en el sentido de que no puede ser el gran Dios, pero sí viene. Es como yo siempre pongo este ejemplo que es muy decidor. Cuando uno va al mar, ¿verdad? Tú coges un balde y sacas un balde de agua de mar y te lo llevas 20 kilómetros allá, sigue siendo el mar, pero no es el gran mar. Eso somos nosotros de Dios. Tenemos su esencia, ¿ya? Y esta viene con un propósito, que es simplemente experimentar, porque en el mundo espiritual, hablando un poco así como metafóricamente, no pasa lo que pasa en la tierra.
obvio, ¿no? No vienes a vivir el crimen, no vienes a vivir en la rabia, no vienes a no hay, vienes a vivir. Entonces, las almas vienen con un propósito y ahí viene el desafío para esa alma, porque y para el ser humano entender que esta dualidad de lo humano y lo divino conviven conjuntamente, cuando nos damos cuenta que hay como un propósito en el diseño humano, que es como, ¿por qué tengo siempre que estar? Puedo estar contento, pero siempre viene, como quien dice, ya viene el palo, o sea, ya viene la tristeza, la rabia, el problema, siempre. Pueden ser maestros estas Exacto, experiencias exacto. negativas. Es que es Para que el te ayuden a camino. crecer. Entonces, cuando uno se da cuenta cómo funcionan las leyes universales, inclusive, ¿ya? Te das cuenta que en la tierra se aprende a través de la crisis. Ahora, ¿una persona puede dejar este mundo sin descubrir su propósito? La gran mayoría lo hacemos. No me digas. La gran mayoría lo hacemos. ¿Por qué? Por falta de saber de que también somos espíritus. Exacto, o sea, porque realmente el propósito, o sea, ¿qué pasa cuando Elena Rendón se muere? Mi cuerpo se entierra, pero mi alma no. Mi alma sigue su evolución y como decidió bajarse del todo, del poder absoluto, que es Dios, extenderse y volverse humana, hay un proceso como de decadencia, que te acuerdas que es el proceso que habla la Se Biblia. diluye esa esencia. Cuando el pecado original, es como quien dice, el momento que decidieron bajar, el alma decide extenderse para vivir esa experiencia, Elena, ¿ya? Entra como en un estado de una ensoñación, olvida su poder, y ese es el famoso velo que se habla, ¿no? Que el humano tiene un velo con lo espiritual que no le permite ver en claridad, porque si yo soy un espíritu 100% consciente, yo me regreso a la casa y qué cuerpo, ni qué nada, ni qué experiencia. O anhela regresar. Exacto, ¿ya? A esa Entonces, eternidad. el propósito de este momento en la tierra es ese, es volver a recordar tu origen, es volver a recordar que tú eres un ser maravilloso y poderoso de No luz, mezquino, no egoísta, no co-creador violento. con Dios. O sea, cuando nos pasan las cosas, no podemos echarle la culpa a nadie, estamos creando esa realidad. Y ahí nos damos cuenta que qué importante que es incluir nuestra parte espiritual, que viene con las herramientas para poder cambiar también nuestra realidad de tanto dolor y sufrimiento, porque el alma es experta en lo bello, en lo hermoso, en el amor, en el equilibrio, en la abundancia, en la ternura. Tenemos una fuente y estamos muertos de sed. ¿Me explico? Exacto. Entonces, Pero cuando somos conscientes que también somos espíritu, desarrollamos lo que la Biblia llama el fruto del espíritu. claro. Esperanza, bondad. Claro, ahí viene la fe, pero no podemos ya hoy por hoy, el humano de hoy, no puede quedarse en esa fe, que es una fe que Claro. muchas veces la razón te gana, porque dices, ¿cómo tengo fe si no tengo plata para pagar el colegio a mi hija está enferma y no tengo cómo operarla? ¿Cómo? Me explico. Y ahí viene el desafío. Pero si tú tratas de armar desde la familia una conciencia de espíritu, por eso es importante que la familia tenga un concepto de espiritualidad más allá de su religión, ¿ya? Claro. Más allá de su Porque la religión, como decía usted, es una estructura humana, Exacto. ¿no? Una especie de puente para llegar a Dios. Y que sigue con el diseño humano que tiene un punto ciego, que es el que nos hace repetir, porque viene con una consigna el diseño humano. Tienes que permitirle al alma vivir las experiencias que desde allá viene eligiendo, y entre esas están las complicadas, porque es a través de las complicadas que se aprende en la tierra. ¿Me explico? Como decía Pablo en algunas cartas que dirigía a los romanos, a los hebreos, quiero hacer esto, pero termino haciendo lo otro. Exactamente, ahí comienza a romper, a ver cómo funciona tu estructura interna. Y mire que la vida es tan buena que a través de eso, de poder volverte el observador de tus propios errores, es que te da la capacidad de poder entender que hay algo que está mal. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo del ser humano consciente de todas estas estructuras, ¿ya? Se forma una alineación. Comenzando por el niño interior, que es la parte emocional, que es la que mueve al ser humano, la parte emocional. Nosotros somos 100% emocional y ese se ha ido creando como un extremo, como una polaridad. Vivimos a través de las emociones. Trajimos 5 sentidos en el diseño humano. O sea, vinimos a sentir. Pero ¿qué nos enseña el mundo? Que no hay que sentir. A los hombres no los dejan llorar. Las mujeres sí podemos ser dramáticas, pero si eres muy dramática ya eres tóxica. Entonces es como ¿qué mismo somos? Y hay temas culturales, ¿no? Por ejemplo, en Francia alguna vez me enseñaron lenguaje corporal. Los hombres pueden acercarse para conversar entre hombres, pero el latino no.
Claro. El francés puede al otro hombre tocarlo, pero Claro. el latino sí se toca mucho. Claro. Es que ahí tú ves cómo un mismo diseño humano está connotado por sus creencias, por su raza, por su situación geográfica. Y eso es lo bonito, ¿ya? Porque eso hace que seamos diferentes dentro de nuestra igualdad, porque todos somos seres humanos imperfectos, pero no es verdad. Esa historia de imperfectos es terrible, porque viene como una consigna ya dada al alma, o sea, es una imperfección. Claro, porque no estás utilizando todo ¿Y tu cómo le poder. enseña uno al niño todo esto? Bueno, ahí comenzamos a Desde formar la chiquito. estructura. Cuando uno está consciente, por ejemplo, los problemas, si uno tiene esa conciencia y se permite mirar desde otra perspectiva, porque llega un momento que caes en un círculo vicioso. Por ejemplo, pongamos el caso de una pareja, ¿ya? Que tienen problemas entre ellos de comunicación, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que no, es que tú no me dices lo que sientes, no, pero es que tú no me escuchas, ya, ahí hay el problema de comunicación. ¿Qué está esperando esa Ella pareja? está hablando y él está... Exacto, ¿ya? O Él sea, está ella, por lo oyendo, general, ella y se él comunica está más. oyendo y está sintiendo Sí, y él sí. está elaborando en su laboratorio, que es totalmente diferente al de la mujer. Pero ella Estamos cree que diseñados no. de manera Ella cree, distinta. tiene una percepción, y ahí viene la individualidad, Así ¿no? Cada niño interno, que es realmente el tema, cada niño interno viene con una herida, ¿ya? La palabra herida suena como, ¡ah, qué terrible! Pero viene con una percepción individual que él creó de su realidad, ¿ya? Hay niños que tienen papá y mamá, pero se sienten abandonados. Hay niños que tienen, que han sido, han vivido en una familia un poco violenta y si tienen miedo, son temerosos, vienen con el miedo a la agresión, han sido agredidos verbalmente, psicológicamente, sexual. O sea, todos venimos con una historia, ¿ya? Cuando viene la gente a la consulta, yo lo primero que busco es cuál es tu herida, porque sé cuál es la postura que va a tener el niño y cuál es la percepción, con qué gafas miró la vida, ¿ya? Y como el niño es la intuición, cuando somos niños, desde que estamos en la barriga de mamá hasta los 8 o 9 años, funcionamos a través de la percepción, o sea, del plexo solar es nuestro canal de conexión, no es lo racional. El niño no es que no es inteligente, no es que no estudia, sí, usa su intelecto, pero realmente el niño a partir de los 9 años se despierta en él la intelectualidad, el raciocinio, ¿ya? Por eso dicen los psicólogos, o sea, la psicología dice que toda la información que te dan desde el vientre materno hasta los 9 años es la base de tu comportamiento de adulto. Entonces, cuando un adulto viene con un comportamiento que ya hay otro que le ha dicho que está mal, porque ahí viene la importancia de las relaciones, nuestra pareja es nuestro gran maestro. Él viene como un espejo para que nosotros podamos ver lo que inclusive biológicamente no podemos. Nuestros ojos están diseñados para mirar para afuera. ¿Cómo nos vemos por atrás? No podemos, necesitamos un espejo. Eso es la pareja. Nuestra pareja o tal vez una, dos, tres parejas que se Claro, puedan en la tener. vida te vas teniendo, o sea, todo lo que se acerca a ti es una creación tuya, ¿ya? Que has atraído para poder finalmente cumplir tu misión primaria, que es volverte tu propio observador. Por eso también se dice en la palabra de Dios que no es bueno estar solo. Exacto, por eso es que él dijo, los hombres saldrán de su casa y formarán una nueva familia, porque es el camino. Pero ¿qué hacemos? Los destruimos, nos decimos pestes y nos atacamos porque ahí viene el ego, que también es parte de la estructura psicológica, que vino como un rol importante de poder ayudarnos a sobrevivir. Pero el ego viene desde los instantes primarios del hombre de supervivencia, ¿ya? Entonces viene con una carga y una visión de que siempre tengo que hacerte ver que estás en supervivencia, que tienes que estar atento, un mecanismo que de te va, defensa, exacto, el que ego, te ¿no? va a faltar esto, que tienes que compararte con el de Pero acá. si nos conectamos con el espíritu, usamos bien ese ego. Exacto, por eso los 4 pasos que yo utilizo básicos para comenzar a armar la estructura son fundamentales. Aceptar y reconocer que dentro de ti hay una memoria que se llama el niño interior y que tiene ciertas características individuales. Tú puedes tener, por decirte, falta de comunicación, una evasión de los problemas. Yo prefiero hacerme loco, no, ya que mi mujer se calme, pero no resuelvo. ¿Ya? Cada individuo viene con eso. Entonces, esta estructura que yo he armado para poder tratar a mis pacientes se conforma, la base es el niño interior. ¿Me explico? ¿Cuál es la herida de ese niño? Y casi siempre la saco
cuando puedo ver la interacción, ¿no? Entonces ya veo, ella viene con la percepción de que es excluida, que no la ven, que ella habla y quiere decir sus emociones y el esposo no la atiende, o que es celosa, o que es posesiva, ¿me explico? Eso le iba a decir, doctora, hay adultos que no saben cuál es su trauma de Exacto. niño interior. ¿Cómo ¿Por usted qué? lo revela? A través de la interacción que vienen con la ¿Qué queja. tipo de interacción? Por decirte, mi esposo me es infiel. ¿Ya? Entonces yo investigo, cuéntame cómo fue tu papá, cómo fue la relación de ella, porque traemos una fórmula de amor creada desde la experiencia. ¿Quién nos enseña del amor y de la vida? Nuestros padres. Estén ausentes, no ausentes, se lleven bien, se lleven mal, no importa. Ellos nos entregan a través de sus interacciones una fórmula de amor, que es la que uno instaura, y volvemos un poco a lo que hace el niño. El niño siente, percibe y puede intuir. Así es como va guardando, con un gran radar, todo lo que pasa en la familia. Percibo, mamá está triste, papá también. No, hay muchas personas que me dicen, Elenita, nunca hemos peleado delante de mis hijos. Así que ellos nunca han visto, digo, qué pena, porque la discusión y el no estar de acuerdo es parte de la vida. O sea que es mejor verlo. Claro, pero tampoco que se dan palo, tampoco, me explico, no. Pero como yo digo, si tú estás en una discusión con tu esposo y tu hijo está presente, ¿ya? Tú tienes que, inclusive la presencia del hijo te da la oportunidad de estar un poco más coherente y no desbordarte, porque ahí viene el problema del niño no trabajado. Ese desborde que nos arrastra realmente a tomar una acción que la mayoría de las veces dice, ¿por qué dije eso? ¿Por qué actué? ¿Por qué no dejé el celular y la miré más que sea? ¿Pero por qué hago esto? Si yo ya me lo había propuesto, o sea, te das cuenta que hay un programa que te maneja que tú ni siquiera lo conoces. Ahora, doctora, usted habló también de los extremos. ¿Qué opina usted de aquellos padres que antes eran demasiado severos y ahora, en cambio, son demasiado blandos? Exacto, porque vivimos la polaridad. En la tierra se vive la polaridad. Para que haya noche tiene que haber día, para que haya salado tiene que haber... ¿Cómo irnos al ya equilibrio, estamos ahorita, ya nuestra era es buscar que se acaben las polaridades. ¿Y cómo se acaban las polaridades? Cuando en vez de la I ponemos la O. Eso es básico. Explíquenos un poco esto. Por decirte, antes decía, yo corrijo a mi hijo porque así me corrigieron a mí. Ahí viene el programa, a mí me dieron palo. Exacto, dice, me dieron palo y yo soy un hombre decente. Pero le digo, ¿y cómo? Llamemos a tu niño, ¿cómo estará tu niño? Si le dieron palo, ¿cómo se habrá sentido? No merecedor, un niño infeliz. Bueno, sí, ya me tuve que calar, pero eso no le damos importancia porque es emocional. O sea, la persona cree que está sana, que no tiene ningún trauma por el palo que recibió. Exacto. Pero sin embargo, él trae a su vida a un niño recontrasensible que lo va a obligar a moverse en la emoción. ¿Me explico? Porque ahí viene el transgeneracional que dice todo lo que niega un padre en una generación, al hijo le toca vivirla. Ahí veníamos un poco el comentario que hicimos de la película, ¿no? de esta película de la adolescencia, que sí, eso será otro tema. Le voy a preguntar. Entonces, mira, para comenzar a entender qué es el niño interno. El niño interno es un conjunto de memorias que se alojan en tu cuerpo físico. ¿Qué pasa con los adultos cuando nos volvemos adultos? Nos olvidamos de ese niño, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre ha habido una herida y esa herida, para poder sobrevivir y ser adultos proactivos, incluidos en la sociedad, necesitamos crear una historia. En esa historia encerramos a nuestros niños, como que abres un cajón y dices, este niño ya no me sirve, sufre, tiene dolor, yo voy a ver la vida, me hago súper brava, o me hago mujer con una energía súper masculina, estoy con agresividad con los hombres, porque esa niña fue violada, fue abusada por su padre, vio como el padre, entonces tiene una distorsión de la imagen paterna o de la imagen masculina, ¿me explico? Entonces, ese niño va con el radar, ¿no? Va con el radar, percibe todo, no tiene filtro, pobrecito, no tiene filtro, guarda todo como absolutas verdades. Entonces, en esta memoria biológica hay una cantidad de información que se vuelve instintiva y reactiva. Entonces, por decirte, si yo vengo de una familia donde el hombre era violento y veo a mi compañero de trabajo que trata mal a la otra, yo voy a reaccionar. O me asusto, porque hay muchas maneras de hacerlo, ¿ya? O me asusto, o me meto y digo, oye, ¿qué te pasa a ti? Que no sé qué, no sé cuánto, ¿por qué tú? Me voy como salvadora. Entonces,
Y tú después dices, ¿yo para qué me metí si ellos ahora están bien y están peleados conmigo? Por ejemplo, ¿ya? Y ahí te das cuenta cómo la reacción emocional nos gana y nos hace cometer errores en base a eso, porque el niño, como instauró esas verdades dentro de su creencia, de su percepción y su experiencia, porque no podemos descalificar al niño como lo malo, es simplemente la realidad. No podemos borrar de un plumazo ese dolor, ese rencor, ese resentimiento, esa percepción de la vida, de que la vida es terrible. Hay niños que tienen miedo a la vida, pero la vida los empuja, que tienen que salir y ahí se crea un mecanismo de defensa, ¿ya? Entonces, Ahí entra el ego. ahí entra el ego Que si se conecta con lo espiritual, lo ayuda. Tendría que a haber tener un balance, exacto. Pero, ¿cuál es el primer paso de esta estructura? Reconocer que dentro de ti hay una memoria que tiene que ver con el pasado, que no te está ayudando a tener actitudes coherentes en tu edad O sea, adulta. lo que el padre no sanó, lo puede sanar el niño de Es que adulto. ese es el desafío. Digamos, la vida es tan buena que dice, chuta, en esta generación no se sanó el abuso, la debacle económica. Vamos a darles las oportunidades. Por eso es que viene biológicamente la información, energéticamente y espiritualmente la información. Y esa persona puede cumplir con ese propósito que usted mencionó. Realmente no es tuyo. Porque, ¿qué pasa? En esa mente y en esa alma que están como dormidas, no hay la capacidad de tenerlo consciente. Casi siempre cuando viene y tú dices, mi padre quebró, mi abuelo quebró y yo también quebré, ahí es cuando ahora decimos, aquí hay un Aquí factor pasa algo. común. Claro. ¿Ya? O un tío se suicidó y mi padre también, y yo ahora también tengo pensamientos suicidas. Los divorcios también. Todo, divorcios, maltratos, porque es que ahí es que tiene todo sentido. Cuando tú dices mujeres hermosas, inteligentes, permiten estar en un matrimonio donde son abusadas, violadas, maltratadas, son cachudas y todo, y siguen ahí. Me dice, doctora, no puedo. Entonces ahí tú dices, ¿cuál es la lealtad que hay de esta persona con su transgeneracional? Le digo, cuéntame la historia de tus tías. Uy, a toditas les ha pasado lo mismo. Hemos lidiado con hombres infieles que nos tratan súper mal y todo. Entonces le digo, si ves que tú estás siendo leal a ese clan, ¿tú quieres seguir siendo leal? No. Entonces siempre hay uno en el sistema familiar que tiene la fuerza. Y que rompa el círculo. Y que produce el cambio, pero tiene que hacerlo conciencia y a veces le toca vivirlo. Hay otros casos en el que desde chicos vienen diciendo, yo no voy a ser como mi papá. Mi papá la hizo sufrir a mi mamá, yo no, se van al otro lado, entonces casi siempre se consiguen mujeres que sí son infieles. Se van al otro extremo. Exacto, porque es como que la vida te dice es que tienes que vivir la experiencia. Es Viene en tu árbol genealógico de alma que tienes que vivir esa experiencia. Es como le decía a un rato, doctora, que existen los extremos de la crianza de los hijos. Por ejemplo, un hijo que ha sido muy maltratado, hoy en día, en cambio, como padre es muy blando. Exacto, Yo he visto exacto. muchos Y casos venimos así, de doctora. generaciones donde los padres te daban con el látigo de vaca y entonces ahora vemos padres blandengues que no quieren repetir ese patrón o le es más fácil también, ¿ya? No, pero también yo he visto casos de padres que les han pegado a sus hijos y yo les he dicho, ¿por qué en vez de mejorar tú como persona has usado el mismo método? Está bien, a ti te sirvió, pero ¿por qué tienes que repetir en el dolor si lo puedes hacer en la alegría? ¿Por qué si hay 1.000.000 de posibilidades, por qué elegimos una siempre la misma? Y esto es si es que le sirvió, porque Exacto. no creo que le haya servido realmente. Hay Ellos gente que me creen dice, por ejemplo, que yo les siempre ha cuento servido. estas historias, ¿no? Me dice, Elenita, a mí me dieron un palo, fui malcriado, fui no sé qué, pero me corrigieron y ahora soy un hombre decente, responsable, honrado. Entonces, tiene lógica, me explico. Pero le digo, a mí me parece muy bien y te felicito porque eres un hombre valiente que a pesar de haber sido un niño que podría ser traumado, un drogadicto perdido por ahí, te has hecho un hombre de bien. Pero no repitas la historia, no, pero es que eso es lo que me enseñaron a mí. No, pero si hay 1.000.000 de opciones, busca otra alternativa. ¿Me explico? Un equilibrio. Exacto. Puede ser. Además, ahí de verdad está incluyendo tu propia misión, porque cuando nos damos cuenta en las interacciones con nuestros esposos, nuestros hijos, en nuestros trabajos, todos los escenarios son una buena oportunidad de volvernos nuestro propio observador. ¿Cómo reacciono yo cuando mi jefe me reta? Estoy con la tripa que lo quiero matar, pero no digo nada. Otro le dice, a ver, un momento, o sea, con educación uno puede poner límites, ¿me explico? No sé poner límites. Comienzas a aprender de ti porque realmente la vida es una aventura individual.
es individual, a través de los otros. Los otros se han prestado para venirme a servir, para que yo me dé cuenta cuáles son mis males, cuál es mi herida, cuál es la percepción de mi niño, cómo me hago cargo de él, cómo me vuelvo el observador para no dejar que este niño se desborde emocionalmente, poder interrumpir a través de la razón, que es la que va a venir a sostener la emoción para que no sea una emoción desbordada. Por ejemplo, hay hombres que me decían, Elena, yo no le quiero pegar a mi mujer, pero ella hace cosas para que yo, una vez que le pego, se queda calmada. Y es verdad. Entonces te das cuenta que el círculo de la violencia no está tratado como debería de ser, porque siempre el hombre es el malo, porque es el que ejecuta la acción. O el hombre es el papá malo. Ya viene tu papá y le voy a decir. Exacto. Si ves cómo, y eso te dijeron a ti y se pasa de generación. Entonces, ¿qué hay también ahí? Ahí es importante abrir la observación para poder entender que hay un propósito de almas de venir a vivir ciertas experiencias. Yo le digo a la mía, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó mi complicidad para que tú vivas desde ese. Ahora te invito a mi vida para ya nos toca vivir lo bueno. Entonces yo le hablo a Dios y le digo, cámbiame ya pues el rol, ya, como quien dice, cámbiame el libreto. Yo ahora quiero vivir la experiencia de ser un ser de luz en la tierra, con un cuerpo humano que puede materializar y que puedo crear con libertad y conciencia lo que yo quiero en esta vida. Y esto, la pobreza, la enfermedad, las malas relaciones, ya no quiero, ya me casé, ya no. ¿Me explico? Entonces, pero para eso tenemos que tener una experiencia y hacernos responsables. Casi siempre está implantado en el diseño humano que es más fácil como observadores creer que el otro tiene la culpa. O el justificarse, ¿no? Mire, a mí llegan, exacto, llegan parejas y me dicen, mire Elena, aquí el problema es el siguiente. Si mi mujer deja de ser celosa, este matrimonio va a estar perfecto. Entonces yo le digo, es que no es así, porque si ella es celosa, tú has desatado en ella una inseguridad. Tú tienes que hacerte responsable para producir un cambio, si no, tú nunca vas a evolucionar. Porque el sentido de la vida, ¿cuál es? Le digo yo, y con esto creo que nos tenemos que ir al... Si tú te pones a ver, el sentido de la vida no es tener, es ser. Correcto. Hoy te das cuenta que la gente se contramata por tener la casa, el carro, el viaje, el zapato, no sé cuánto. Te mueres y no te llevas nada. Entonces yo digo, a ver, ¿cuál es el sentido de la vida? No solamente eso, sino que consiguen la casa, el carro, el perrito, la son pareja. Felices. Pasa un tiempo determinado y otra vez vuelven a sentir ese vacío. Claro. Y me llama la atención mucho, la doctora se toca el plexo solar. Sí, ¿Hay algún método para sentir. limpiar? Y ahora Obvio. ya entiendo por qué la angustia no se siente en el pecho, Claro. generalmente. Correcto. Se siente en el Uno siente un vacío ¿Por aquí. qué crees que la gastritis es una de las enfermedades que porque el cuerpo comienza a manifestar un Inclusive síntoma? me llama la atención que esa enfermedad se ve mucho en gente muy joven. Jóvenes, hasta en niños. Hasta en niños, El tema de la jovencitos. colitis. Claro, y entonces ahí viene todo el tema, toda la contraparte que está ahí como escondida de las emociones. No nos enseñan a gestionar las emociones. Las mamás se quedan calladas, los papás no. Si la mamá está triste, se esconde para llorar. O sea, llorar es malo. ¿Me explico? Peor O si en te un dice, hombre, mamá, peor. algo te pasa, te dice el niño, me duele la cabeza. Es mentira, he tenido una pelea. Entonces me dice Elena, ¿pero qué le digo? He tenido una discusión con tu papá, porque los adultos a veces no nos ponemos de acuerdo, pero nosotros lo vamos a solucionar. Estás diciendo la verdad, no estás ocultando tu emoción, no le estás mandando el mensaje que sentir tristeza o coraje es malo. Yo pude ver de cerca un caso y me quedé con el tema, con la curiosidad del tema de la película a la que hacían referencia, ambas. Un caso rapidito de una pareja que perdió un hijito con cáncer, con leucemia. El niño tenía 10, 12 años, se desmayó pidiendo caridad para el viejo un fin de año y la pareja aparentemente había superado esa pérdida hasta que una persona vino, una tercera persona, a aconsejarlos y terminaron abrazándose y perdonándose porque entre ambos se echaban la culpa claro. de la muerte del niño. Exacto. Es que es más fácil echarle la culpa al otro y asumir también la culpa, ¿no? Pero cuando yo estoy claro, y eso es lo que yo le digo a mis pacientes, esto es un viaje para adentro, es un viaje para conocerte, saber cuáles son tus heridas, cuáles son tus reacciones, para poder desde la razón intervenir y comenzar a conocer a tu niño interior. Y yo hago este movimiento porque el niño interior hay que recogerlo como cuando uno coge un bebé y te lo pones en la cadera. Yo ando con mi niño interior en mi cadera, ¿me explico?
aquí, conmigo, consciente de ella, de cuáles han sido sus males y cómo la puedo llevar y sacar de esa percepción para que se vuelva mi aliada, no mi enemiga, porque al rato de la hora las reacciones que tengo, la manera que contesto, la manera que reacciono, es lo primero que sale desde la herida. Porque hay un adulto que está dormido, como yo lo imagino así, amarrado en una silla y el niño haciendo errores con él. ¿Me explico? El niño interno. Entonces, en el momento que tú logras eso, inclusive logras esta trilogía, que es lo que sostiene al ser humano, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Me explico? El Hijo, el niño interior, nuestras emociones, nuestro mundo emocional que es inconsciente. El Padre, la razón, el adulto que me mira y que está buscando ayuda. Y el Espíritu Santo es el observador que se activa cuando tú comienzas a incluir y armar tu rompecabezas en alineación contigo misma, ¿ya? Para crear un centro, una estructura, un pilar de luz, para poder actuar a nivel espiritual. El espíritu no se manifiesta mientras haya una desarticulación. Y vivimos desarticulados. Los niños haciendo emocionalmente lo que ellos creen, respondiendo a toda esa información que inclusive es ajena, porque es de papá y de mamá. Es responsabilidad de ellos. Es generacional. Exacto. Y tú tienes la oportunidad de crear tu propia estructura. Y ahí es donde viene el desafío de la crisis. La crisis es una bendición, mírala así, porque a través de las crisis es cuando tú vienes caído, tocas fondo y dices, aquí tengo que producir un cambio. Doctora, ¿y qué pasa entonces con estas personas que no solamente no toman en cuenta al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? ¿Qué pasa con las personas que ni siquiera creen en eso? Emocionalmente, ¿cómo están estas personas? Desarticuladas, totalmente convulsionadas, de tumbo en tumbo, en un bucle de vida, en un círculo vicioso, que quieren hacerlo mejor y no pueden. Y yo estoy segura que no, todos alzamos la mano. Todos alzamos la mano, claro, porque hay siempre un aspecto de la vida de nosotros donde estamos atrancados y no entiendes y haces el esfuerzo y luchas, ya te rindes, ya no puedes. Como el tema de la fe que usted mencionaba, ¿no? Puedo tener fe y yo me identifico como un hombre de fe, pero todavía estoy que espero. Ya, y ahí viene otra cosa importante. Cuando la mente entiende, después que hemos articulado estos 4 pasos, ¿ya? El niño interior, el segundo paso es volverme el observador para poder intervenir antes de que el niño se desborde, porque ya sabemos que el niño son las emociones. El tercer paso es cuando tú te reconoces como un adulto que tienes habilidades para poder hacer esta transformación, ¿ya? Este paso te lleva al otro, que es actuar en función coherente. La coherencia es básica. ¿Qué es la coherencia? Pensar, decir, sentir y hacer en una misma línea. ¿Ya? Nos está haciendo señales, Tommy. Sí, yo lo veo desde hace rato. El rabo del ojo lo veo. Antes de terminar, Lore, ¿la película tiene que ver con todo esto que hemos venido hablando? ¿Qué película para buscarla? La verdad es que Adolescente se llama. Okay. O sea, yo quería hacerle una pregunta a la doctora. Claro que por esta película creo que tendríamos que hacer un programa aparte, exacto, es verdad. Pero sí, es muy interesante. Sí, bueno, para cerrar, sí quería preguntarle sobre esta película, si realmente los padres conocen a sus hijos. Yo sé que muchos, o la mayoría sí, pero hay un grupo de padres que no conocen realmente a sus hijos, así sean que le hayan inculcado los mejores valores. Que no te dé miedo decir que los padres no conocen a sus hijos. Porque esa es la... Si los padres ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos, ¿cómo podemos conocer a otro? Podemos calificarlo, juzgarlo y decir, es que él es igualito a mí, porque tiene los ojos claros o porque es medio... Introvertido. Ya. Pero de ahí, cómo se desenvuelve, lo que siente, lo que piensa, no. Y peor ahora en esta época, que ese es el mal de esta época, por eso la salud mental viene como anillo al dedo en este momento de la humanidad, que estamos produciendo un cambio de conciencia, ¿ya? Es darnos cuenta que el mundo que nos ha entregado de lo de afuera, lo único que ha hecho ha sido destruirnos. A través de la religión, a través de la economía, a través de la medicina, a través de la ciencia, porque ha habido como una intención de llevar a la debacle al ser humano, y eso ha estado escrito. Cada ciertos millones de años las civilizaciones se acaban. ¿Por qué? Porque hay una decadencia. Y esa decadencia no es otra cosa más que cuando uno llega a un tope, a un techo de un nivel,
tienes que romperlo. Y la manera que se vive en la tierra es a través de las crisis, que es lo que estamos viviendo como humanidad. No podemos seguir desconectados de nosotros mismos y creyendo que todo lo que está afuera es lo que nos va a dar la información. Como tú dices, ya tú ves la religión, tú ves la economía, la gente... O esperar la solución de los gobiernos. O de claro, ahí se vuelve esa comodidad y ese sitio que se llama el estado de confort, que es vagancia y que es inconsciencia, ¿ya? Porque no podemos seguirnos referenciando con lo de afuera. Tenemos que hacer una introspección para hacer estos 4 pasos que te van a ayudar a crear tu estructura. ¿Nos recuerda los 4 pasos fundamentales? Reconocer que hay una memoria dentro de ti que tiene que ver con la historia familiar y la percepción que tuviste tú, porque yo he conocido familias en las cuales ha pasado un suceso de 4 hijos y vienen los 4 hijos y me cuenta cada uno una historia. Cada uno lo vio desde su perspectiva. Pocos dicen, sí, eso pasó, pero yo lo vi así, no fue tan fuerte. El otro dice, no, para mí fue terrible. O sea, te das cuenta que es individual. Y después de ese reconocimiento. Entonces, una vez que tú reconoces y aceptas a ese niño interior, que es un trabajo maravilloso, porque te llena de satisfacciones. Cuando uno coge a su niño interior y lo tiene aquí atajado, porque lo sacas de esa percepción de dolor o de miedo o de rabia o de desesperación o de desesperanza, lo traes al presente, pues ya eso quedó en el pasado. Bueno, y podríamos hablar millones de cosas. Y el segundo paso. El segundo paso es cuando tú ya estás consciente, le das permiso, le abres la puerta a ese niño a manifestarse en tu vida para amarlo, quererlo, darle lo que no le dieron sus padres, porque no es que no fueron malos ni es de juzgar a sus padres, simplemente él no sintió que se lo dieron. Los padres pueden habérselo dado, ¿ya? Pero él se sintió en carencia. Tú como adulto tienes que hacerte cargo de la responsabilidad de esa carencia, porque si no vas a ir mendigando amor o mendigando lo que sea toda tu vida. ¿Y el tercer paso? El segundo es volverte el observador en conciencia de que ese niño existe, ¿ya? Y comienzas a aprender de tu propio proceso. Ahí voy yo a reaccionar de la misma manera. No, esta vez me voy a quedar callada. Entonces el tercer paso ya es la decisión. El tercer paso es asumirte como una persona que puede hacerlo, es reconocerte. Oye, yo cuando estoy enfermo me cuido, cuando estoy cansado descanso, cuando tengo hambre como, estoy cuidándome, estoy haciendo por mí. Nosotros no nos damos cuenta de todo lo que somos capaces de hacer por nosotros mismos. Y el último paso viene como consecuencia, que es la coherencia, es la acción en coherencia. O sea, es un hombre que tiene... Es un hombre que tiene una estructura en la cual su emocionalidad no le gana, no está dormida, no viene del inconsciente a irrumpir en su vida, sino que está entendida, sostenida. Entonces ya hay un hombre equilibrado, un ser humano equilibrado. Cumple con su propósito. Exacto. Muy bien. Súper interesante. Va a haber un programa sobre el tema de los adolescentes. Claro, sí. Y vamos a ahondar un poco más en esta película que está ahorita en boga, que se llama Adolescente y que ha servido bastante. Exacto, que viene a alarnos la oreja, porque siempre viene de afuera a alarnos la oreja, cuando tendríamos que, como padres, decir... Ha asustado a muchos padres esta película. Claro, así Entonces, es. bueno, Gustavo. Sí, gracias a la doctora Elena Rendón Constante. Lorena, casi me enredo ahí. Gracias a la doctora Elena Rendón Constante, a ustedes, amigas y amigos, y también a Radio Centro 101.3 FM, quien nos retransmite cada sábado a partir de las 10 de la mañana. Feliz fin de semana. Muchas gracias, doctora. Esto ha sido todo en su programa Revelaciones. Nos vemos en una próxima emisión para saber un poquito más de lo que usted ya sabe. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube, @la estación GYE. Además, en radiocentro.es. Muchas gracias por su gentil compañía.